Regístrate en el canal Señora Hermosa. Vadim se casó con Anastasia hace 3 años. Es importante decir que nunca se casaría con ella si esta chica no se convirtiera en la única propietaria de su propio negocio después de la muerte de su padre. El insulto inmediatamente trajo de vuelta a un hombre joven y fuerte que parecía ser el único hombre alrededor. Nastia era su favorita, la única hija de la familia. Después de la muerte de su madre, la niña se convirtió en la luz de la ventana del empresario Dmitry Lvovich. Después de la muerte de su primera esposa, la madre de Nastia, prefirió conocer chicas jóvenes. Por lo tanto, naturalmente, Nastia siguió siendo el único heredero de todo el estado. No había duda de que Anastasia no necesitaba dinero en absoluto. Lindo, pero no demasiado joven, acostumbrado a vivir en nombre de las mujeres, y le prestaba atención. Si Nastia escuchó la hermosa promesa de un rompecabezas profesional y las creyó sin remordimientos, entonces Vadim estaba destinado a vivir con una dama como de costumbre hasta que hubiera una opción más rentable. Resultó que la opción más rentable para Jack Parr en toda su vida fue Nastia. El colosal legado de la muerte de Dmitry Lvovich. Estaba completamente enamorada de la chica y Vadim sabía cómo utilizar el dinero. La chica se enamoró de él y él pensó que podía manipularla y administrar todo el dinero y los bienes según su propio criterio. Después de la muerte del padre de Nastia, los planes de Vadim para la niña de repente cambiaron de rumbo. Que no tuvo tiempo de separarse de Nastia y tirar algo que le cortaría el camino de regreso. Pero todo salió lo mejor posible. La niña realmente murió de pena. Su padre fue su apoyo y la persona principal en la vida. Fue este estado el que se convirtió en otro regalo para Vadim, quien sin él podía convertir cualquier situación en su propio beneficio. Instantáneamente rodeó a la niña con cuidado y atención. Cambió, al parecer, al miserable huérfano hacia el mejor lado, en un momento terrible mostró su verdadero rostro. La joven e ingenua realmente no entendía que el peor momento de su vida, por el contrario, lo provocaba a ocultar su verdadero rostro lo más profundamente posible. En cualquier caso, no lo demostró antes de la boda, y se portó excepcionalmente bien hasta que cortaron los caminos. La propuesta de mano y corazón surgió de su lado casi inmediatamente después del funeral. Naturalmente, con la promesa de que soportaría el duelo por su padre. Vadim pudo mentir, darse la vuelta y pretender convertirse en quien necesitaba ser y hacer lo que quería. Por lo general, con sus novias ricas, no intentaba. Incluso aquí era vago y no quería hacer esfuerzos adicionales, viviendo bajo el lema, y así será. Aquí el juego valió la pena, los esfuerzos no fueron en vano y el astuto lo entendió claramente. El primer problema para el potencial Alponce se produjo por un lado que no había previsto ni podía prever. Dmitry Lvovich era el mejor amigo, era su segundo jefe en la empresa. Y el padre del dios Nastia. Inmediatamente se dio cuenta de que no podría convencer a la chica de que no se casara. La joven e ingenua dama se enamoró como un gato, además el dolor de perder a su padre requirió una compensación. Pero como persona inteligente y brillante, insistió categóricamente en la celebración de un contrato matrimonial para los jóvenes cuando contraían matrimonio. Vladislav Fedorovich, sabiendo su bautismo mucho más tiempo que el novio recién informado. Logró atraerla a su lado sin ninguna dificultad. Vadim, si esto requiere negocios, ¿es realmente difícil para ti? La niña insistió amablemente en que ella, a su vez, se había inspirado en Vladimir Fedorovich. Esto me humilla. ¿Crees que necesito dinero tuyo? El hombre estaba furioso. Semejante evolución de la situación no se ajustaba en absoluto a sus planes. Cariño, esto es simple y formal. Solo es necesario en caso de divorcio. La madrina realmente quiere que firmemos el contrato matrimonial y él siempre fue como un segundo padre para mí, y ahora. Fue solo Vadim quien señaló que él era el único que podía manipular a esta pareja. La niña no fue un error en absoluto. Sí, tal vez el hecho de que nunca tuvo que necesitar pan influyó y la volvió algo ingenua en asuntos financieros, pero por lo demás no era tonta. Si ella se fijara una meta. Que lo estaba logrando sin importar qué. Con tal pregunta y tal argumento, Vadim no tuvo más remedio que elegir. Simplemente lo presionaron contra la pared.
Tuvo que aceptar todas las condiciones de Vladislav Fedorovich. La redacción del contrato matrimonial era estándar, pero cortaba por completo los derechos de Vadim. Ya antes estaba claro que el negocio y todos los demás bienes heredados de su padre no puede pasar a ser propiedad conjunta de los cónyuges. En consecuencia, durante el divorcio, esta parte quedaría para Nastia y no sería objeto de disputa. Pero Vadim asumió ingenuamente que recibiría dividendos, adquiriría nuevas propiedades, activos, etc. Y para ello, seguramente quería tener una relación legal y luego dividirse durante el divorcio. El contrato, elaborado por un abogado de primer nivel. Pero el hombre pensó que de todos modos se beneficiaría de este matrimonio. Podría meterse en los bolsillos de su esposa sin ningún control y, finalmente, ganar capital para el futuro. Poco a poco iría sacando dinero del presupuesto común y transfiriéndolo a su nombre. Después de todo, el contrato matrimonial mantenía el equilibrio de derechos e intereses. Las cuentas bancarias abiertas a nombre del cónyuge tampoco se consideran propiedad conjunta. Y aquí Vadim puso el dedo en el cielo. Vladislav Fedorovich rara vez era una persona leal, decente y responsable. Controlaba los flujos financieros de Anastasia no solo en los negocios, sino también en sus finanzas personales. Vadim tenía cantidades muy modestas de dinero para sus gastos personales. A veces las cantidades eran incluso inferiores a las que estaba acostumbrado en la época prematrimonial. Pero aquí Vadim tampoco decidió desanimarse. Y vea cómo se desarrollará la situación en el futuro y de quién será el beneficio del marcador al final del juego. Resultó que la paciencia es realmente un benefactor que se ve recompensado. Anastasia, desde el primer día de matrimonio, intentó desesperadamente quedar embarazada. Ella quería ser madre. Pero cada nuevo ciclo trajo dolor y decepción. Al principio lo anotaba todo por los nervios y el estrés, forzada por el ritmo frenético de la vida. Era necesario hacerse cargo del negocio con sus propias manos. Aprender mucho sobre la marcha, naturalmente, agota mucho. Más de un año de intentos fallidos obligaron a la niña a recurrir a especialistas para someterse a un examen médico completo y encontrar el motivo del fracaso. Resultó que todo lo que Nastia anotó sobre su estilo de vida loco eran síntomas y llamadas de ansiedad. Su cuerpo hizo sonar el timbre. Él dijo que tenía problemas, pero ella lo ignoró. Como resultado, los médicos informaron de un diagnóstico desconcertante. Tenía una condición oncológica. Durante casi 2 años, el tratamiento y el sufrimiento, aquí en su tierra natal, en el extranjero, o no dieron resultados, o tuvieron un éxito mínimo con posterior recaída al estado anterior, y en ocasiones empeoraron. Anastasia fue tratada durante casi 2 años, y Vadim, y solo nominalmente desempeñó la función de un esposo amoroso. Su fino interés estaba en el hecho de que Nastia simplemente no se convirtió en uno. Al parecer, no pudo ocultarlo lo suficientemente bien. Ni ella ni él lo dijeron nunca abiertamente, pero Nastia sabía de las infinitas chicas con las que su marido la engañaba. Para ella no hubo secretos ni descubrimientos en esto. Vadim ya parecía ser muy bueno en conspiraciones y manipulaciones. Que le iba muy bien en el papel de marido de una esposa moribunda, que nadie sabía de sus intrigas. Le parecía que su estrella de la buena suerte lo volvía a encontrar, que ya quedaba poco que aguantar, una gota, y en su bolsillo estaría la llave de oro, en el sentido literal de la palabra, oro. Pero, de hecho, el comportamiento de Vadim fue condenado y discutido por todos, desde la hermana de la enfermera en el hospital donde yacía Anastasia hasta Vladislav Fedorovich. Intentó abrirle los ojos y le mostró fotografías de Vadim con mujeres. ¿Qué estás esperando? Divorcio. ¿No ves lo que está haciendo? El hombre simplemente no estaba feliz en su rabia impotente. No entendía este deseo desesperado de una mujer de salvar el matrimonio al borde de la tumba. Este tema fue terrible para él. Ya no quería lastimar más a la niña, su amada monja. Fue muy doloroso para todos. Pero cuando se dio cuenta de que Nastia lo sabía todo sobre el comportamiento de su marido, por lo que dejó de reprimirse. Estaba confundido al escuchar la voz tranquila y uniforme de la niña en respuesta. También tenía miedo de decir en voz alta un matiz jurídico importante.
Nastia no tiene voluntad. Su único heredero es, ante todo, su marido. Este sinvergüenza hereda todo, todo lo que fue heredado por el trabajo poco ilustrado de Dmitri Lvovich y algo multiplicado por la propia Nastia. ¿Qué se puede ocultar de los esfuerzos de Vladislav Fedorovich? También fue una lástima. Tanto trabajo es en vano. Se dio cuenta de que este hombrecito podría acabar con todo el Estado en unos pocos años. Bueno, como dice al respecto la joven y recientemente hermosa y floreciente niña. Vladislav Fedorovich literalmente no encontró un lugar para sí mismo en esta injusticia. Pero no podía ir en contra de su conciencia y hablar abiertamente con la sacerdotisa. No habrá ninguna situación por si acaso. A estas alturas, ya no era un secreto que simplemente no hay posibilidades. Nastia se está muriendo. Y esto sucederá en un futuro próximo. La factura estuvo vigente durante una semana. Vadim ya se había limpiado las manos codiciosas. Sus ojos ardían con la anticipación de deshacerse de la esposa lúgubre y enferma y adquirir un capital sólido. Pensó que era cuestión del sombrero. Vladislav Fedorovich rezó para no tener que iniciar él mismo una conversación sobre el testamento. Afortunadamente, no lo necesitaba. Nastia inició esta conversación ella misma. Que shock de la historia de la sacerdotisa fue el hombre. No esperaba pasos tan reflexivos, tanto entusiasmo y un cálculo tan frío. De hecho, la venganza es el plato que se sirve mejor frío. Nastia dominó perfectamente esta tesis y la hizo realidad. Lo que Anastasia había inventado y realizado requirió mucho esfuerzo y tiempo de su parte, pero ella, después de haber completado su viaje en esta tierra, realizó todos sus sueños y esperanzas. Esta conversación entre la sacerdotisa y su segundo padre se mantuvo en secreto para todos los no confirmados. Naturalmente, el traidor y engañador Vadim no entró en este círculo. Aprendió todo en el último. Cuando era imposible cambiar nada. Desafortunadamente, el milagro no ocurrió, aunque fue el último en quien personas cercanas como Anastasia confiaron en él. Todos excepto su marido, aunque era poco probable que se le pudiera llamar una persona cercana, y Nastia murió. El funeral y el pánico civil ya se habían discutido, y se planeó cuidadosamente a la persona más tranquila y de sangre fría. Ella hizo planes y dictó sus últimas órdenes. Expresó su voluntad. La mujer estaba tranquila y firme. Al día siguiente, después de la ceremonia de despedida, Notarius llamó a las personas mencionadas por Anastasia Dmitrievna en el testamento y les pidió que asistieran a su anuncio. Resultó que Anastasia redactó el testamento y lo cerró. Nadie conocía su texto, ni siquiera Notarius. Y para todos. Su contenido será una sorpresa. Estaba abierto al propio Notarius. Solo una nota con una declaración, una lista de aquellas personas que deben estar presentes en el anuncio, y en qué día después de la muerte es necesario anunciar el testamento del difunto. Vadim quedó impactado por tal llamada. Estaba seguro de que su esposa nunca había redactado ningún documento oficial en caso de su muerte y que su marido se convertiría en su único heredero, como suele ocurrir en estos casos. Fue al encuentro con su nueva amante, la bella Marina. Pensó que era una bravuconería muy espectacular. Fue una bofetada a la esposa fallecida, independientemente del testamento. No podía darse el lujo de abandonar el lugar, siendo abofeteado y humillado, su cola siendo. Que el hecho de que la amante esté presente y el comportamiento inmoral del marido no cambiarán nada. Le pareció astuto y sabio, calculó todas las opciones y se aseguró. Resultó que la difunta esposa era más sabia. Vadim se reunió con Marina, quien había sido asignada a un lugar determinado. Era una oficina cerrada, donde ya se habían reunido varias personas. Al ver a Vladislav Fedorovich, no se sorprendió. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando vio a su amiga de la familia, es decir, principalmente a Nastia, su amiga de la infancia, Alexandra? El horror fue que no vino solo. Venía con un cochecito en el que iba un niño, todo un bebé, a juzgar por la ropa del niño. No escuchó sobre ningún matrimonio ni matrimonio con Sasha, ni tampoco sobre el nacimiento de un hijo. Vadim, por supuesto, no mencionó el nombre del candidato de ninguna ciencia.
Pero tampoco puedes llamarlo tonto. Su corazón inmediatamente dejó de latir y se dio cuenta de que la situación olía a queroseno. Todo fue en vano y fue burlado. Sin embargo, era necesario preservar su rostro, puesto que ya había venido. Y la curiosidad se revelaba. Tenía muchas ganas de saber qué se le había ocurrido a Nastia, aunque ya estaba claro que era algo extremadamente humillante para él. La situación se agravó y de repente se abrió. Que había un testamento, y su anuncio oculto fue que había un niño pequeño en la habitación. Durante minutos, todas las personas reunidas en silencio se sentaron en diferentes rincones de la sala y nadie más se acercó. En los restos secos de la iniciativa de Anastasia, al anunciar su testamento, Vladislav Fedorovich, su padrino, el amigo de la infancia de Nastia, Alexander Dobroliubski, quien llegó a tal evento en extraña compañía con un bebé en silla de ruedas. El niño miraba con curiosidad a todos a su alrededor y, al parecer, todos estaban contentos, y el único que estaba satisfecho con la compañía. Además, Vadim y Marina estaban sentados en la habitación. Por supuesto, Nastia no llamó a Marina, como notarius, ella estuvo estrictamente presente por iniciativa de Vadik. Sospechaba que su novia se vería obligada a marcharse para respetar la total confidencialidad del procedimiento. Pero el viejo notarius, que apareció minuto a minuto, con el tiempo acordado, no dijo una palabra sobre el hecho de que hay extraños en la oficina a quienes deberían sacar. Como supuso más tarde el marido de Anastasia, esto se hizo a propósito, para humillarlo aún más. Notarius, al parecer, deliberadamente sacó la parte introductoria tanto como fue posible, contando por qué se reunieron y sobre qué honor. Declara la última voluntad del difunto. Ya en ese momento, por la sonrisa malvada que no abandonó el rostro de Vladislav Fedorovich y por el deseo de mirar a Sasha, Vadik se dio cuenta de que el contenido del testamento es un secreto solo para él. Durante mucho tiempo, el anciano leyó la parte introductoria y el preámbulo del documento. Cuando finalmente llegó a lo más importante e importante, nuevamente comenzó con el texto obvio y aburrido. Estaba en la esperanza de la audiencia y su respuesta, por lo que no había nada sorprendente e inesperado en esto, y aún así Vadim ya estaba muy nervioso, y esto ya era notable para todos los que lo rodeaban. Para empezar, Notarius describió durante mucho tiempo la última voluntad de la fallecida sobre su padrino, Vladislav Fedorovich Nikitin. Todo lo dicho en el testamento se refería a sus actividades en la empresa. Y que cualquier diestro debe nombrarlo líder hasta que decida dejarla a su propia voluntad. Es comprensible y justo en general. Pero esta parte, al parecer, fue escrita por Nastia en 3 hojas, y el anciano la leyó de manera aburrida y, como resultado, muy lentamente. La impaciencia de Vadim se multiplicó por la velocidad de tortuga que había desarrollado el notario. Finalmente, en la culminación del texto, Vadim escuchó su nombre. La anciana le leyó a mi esposa legal, Vadim Nikolaevich Safronov, me niego a heredar. Después de leer esta modesta y breve descripción, el lector miró atentamente a Vadim, miró, preguntó, como si hubiera captado la esencia de lo que se decía. Al marido humillado no le quedó más que asentir. Ya estaba mentalmente preparado y decidido a mostrar su reacción públicamente. Marina lo tomó de la mano y trató de levantarse para manifestarse. Pero Vadik la mantuvo en su lugar. Ella lo miró con una mirada inquisitiva que el hombre ignoró. También le gustaría abandonar lo antes posible su residencia actual, donde su esposa lo humilló públicamente. Pero el espectáculo aún no había terminado y el espectador invitado quería verlo hasta el final. Después de la pausa, continuó Notarius, todos sus bienes en el momento de mi muerte, sin importar dónde estuvieran, se los confío a mi único hijo, Robert Alexander Dobroliubski. Hasta su último aliento, nombro guardianes y gobernantes de la propiedad, su padre Alexander Dobroliubski y Vladislav Fyodorovich Nikitin. Todos los documentos necesarios se encuentran en las solicitudes de testamento. Fue un golpe debajo del cinturón. Parece que Vadim y la verdad son muy inmorales. Sintió dolor físicamente. ¿Qué? ¿Hijo? ¿De Sasha? Su paciencia estalló y estalló junto con un grito de sorpresa. Además de Vadik y Marina, esta noticia no sorprendió a nadie. Lo cual es natural.
Si uno era padre y el otro firmaba documentos con el acuerdo de cuidado del menor. Vadim sospechaba que su esposa tiraría algo, pero ¿de dónde sacó este niño? Con toda confianza podría decir que no estaba embarazada. No tenía más de 1 año. Por muy descarado que fuera con su marido, se habría fijado en la barriga del bebé. ¿Este niño es de Nastia? Vadim preguntó en voz alta, no aturdido. Para entonces, los notarios ya se habían alejado del anuncio del heredero y comenzaron a aclarar momentos procesales. Un fuerte grito interrumpió al anciano y todos los presentes, sin abrir los ojos, miraron al marido de Nastia. Sí, Robert, Anastasia y Alexandra, Vladislav Fedorovich fue el primero en encontrarlo. No estuvo embarazada en los últimos 2 años, es imposible. Vadim se aferró desesperadamente a Salomón. Aunque él mismo entendió que con las tecnologías actuales, esto no era en absoluto necesario. La posibilidad de la medicina ahora simplemente asombra la imaginación, asombra. Estaba claro que la conmoción y la decepción de Vadim fueron muy cálidas para su alma. No tratamos a Nastia con amor. La respuesta de Sasha fue completamente innecesaria y violó todas las travesuras con las que Kresny acababa de hablar. Pero es por eso que Nastia eligió a Sasha como padre, porque era increíblemente educado, decente, amable y justo. No pudo evitar señalar todas las cosas que harían que Nastia pensara que tenía razón, que su marido y su juramento no la violaron hasta el final. No me importa, gritó Vadim con rabia. No gritó el resto de la frase en voz alta, como estaba previsto, solo porque estaba mirando al bebé. Quien todavía tenía curiosidad, miraba a la gente a su alrededor y los observaba con interés. Este desesperado estallido de emociones de Vadim se debió al hecho de que sus palabras en realidad hirieron a Sasha. A pesar de los terribles rasgos de su carácter, el marido de Nastia era diferente, todavía le quemaba esta comparación. Fue extremadamente desagradable darse cuenta de lo sinvergüenza que era y de lo mucho que habría ofendido a su esposa si ella se hubiera vengado de él. El grito de Vadika hizo pensar a todos los presentes. El hombre mismo estaba hablando de su vida y comportamiento. Su compañera coleccionaba desesperadamente fragmentos de la realidad en los que no sería la esposa de una viuda rica. Notarius, que estaba acostumbrado a una colisión vital tan dramática. Vladislav Fedorovich y Sasha estaban inmersos en los recuerdos del día que los trajo a esta habitación. El joven recordó lo horrorizado que se sintió hace 2 años cuando supo que su mejor amiga estaba enferma y que los médicos prácticamente no le daban ninguna posibilidad de recuperación. Le sorprendió la calma con la que una joven hablaba de cuánto le quedaba y para qué debería tener tiempo. Luego le dijo a su mejor amiga que quería ser madre, pasara lo que pasara. ¿Puedes hacerlo? Sasha se sorprendió ingenuamente. Por supuesto que no. Pero estuve de acuerdo en que antes de comenzar el tratamiento tenía que tomar los óvulos. Inmediatamente me advirtieron que con una alta probabilidad no tendría que criar a mi propio hijo. Pero insistí, Sasha. Yo también crecí sin una madre, no es fácil, lo sé. Pero su amor siempre me ha calentado. Sentí que ella estaba cerca de mí, que me amaba y se preocupaba por mí. Vadim, ¿qué? Acepto criar a un niño. El amigo respondió cuidadosamente. ¿Quién se lo permitirá? Estaría feliz de ser niñera y gastar dinero en el niño. Tiene suficiente conciencia. No, ya entendí que mi querido esposo es, francamente, una persona con dudosas cualidades humanas. Esto es si hablamos correctamente. Y su reacción ante mi diagnóstico y predicción de la enfermedad, ni siquiera quiero discutirlo. Esta persona no debería enfadarse. ¿Y entonces qué pasa con el niño? Quería hablar contigo sobre esto. Nastia se encogió, lo cual era extremadamente inapropiado para ella. Por lo general, ella no era tímida. No sé cómo hablar de esto de manera táctica y delicada. Probablemente no existan tales formas. En general, me gustaría que fueras el padre de mi hijo. La mujer habló con una charla rápida. ¿Me estás tomando el pelo? Sasha claramente no estaba preparada para tal giro. ¿Tienes marido? El hombre simplemente suspiró en estado de shock y se estremeció.
Alexander no estaba en absoluto preparado para tal oferta y no entendía a qué conducía su mejor amigo, su Nastya. Sí, tengo marido y él permanecerá con él hasta mi muerte. Eso ya lo he decidido. Sasha no entendía hacia qué se inclinaba y simplemente guardó silencio hasta que llegó una oferta específica. Sasha, por supuesto que no dormiremos, y eso no tiene sentido en mi estado actual. Lamentablemente ya no puedo soportar al bebé. Pedí sacar los huevos de la jaula, ahora necesito material biológico de mi futuro padre. Crex, pectorales, fecales. Los médicos lo evocarán y habrá un niño. Por supuesto, una mujer necesita soportarlo y dar a luz, pero, afortunadamente, ahora también se ofrecen estos servicios. ¿Puedes profundizar un poco más sobre Pex? Intentó gastarle una broma al hombre para de alguna manera dispersar la situación. Lo digo en serio, Nastya se indignó de inmediato. Al principio parecía absurdo. Una mujer que estaba desesperada por tonterías, pero en su cabeza había todo un plan, bastante lógico, que compartía con mucho gusto. Que ella ya había realizado una gran cantidad de trabajo de preparación negra en el momento de la conversación. Aprendió todo sobre los aspectos legales, aceptó los servicios de una clínica reproductiva e incluso preseleccionó una madre sustituta para el futuro bebé. Sasha, entiende, utilizaría los servicios de un donante, pero necesito un padre para el bebé. Para mí, no es ningún secreto que apenas esperaré hasta que nazca el bebé. Pero tengo muchas ganas de dejar al menos algo atrás, mi pedacito. Pero vale la pena pensar con quién se quedará este bebé. Lo pensé durante mucho tiempo, pero excepto tú, no tengo a nadie en quien confiar. Solo en ti, estoy seguro, conociéndote desde hace tantos años, sé y creo que serás un padre maravilloso. Entiendo que el destino de un padre es solitario y celoso, pero no sé cómo formular para no presionarte. Todo lo que quiero decirte te presionará contra la pared, y no quiero eso. Probablemente quieras formar una familia, casarte y tener hijos de forma natural, es lógico. Pero por favor piensa, no me contestes ahora. Para mí, después de que me quemaran con Vadim, es muy importante que al hijo de mi padre no le importe el dinero, que reciba todo de mí como yo de mi padre. Para que personas desagradecidas no lo roben ni se apropien de él, usted mismo lo comprende todo. Ahora no soy tan estúpido como lo era antes del matrimonio. Vadim me enseñó mucho. Ahora tengo una experiencia de vida colosal. Gracias a Vladislav Fedorovich, que me hizo insistir en el contrato matrimonial, de lo contrario sería difícil imaginar lo que sucedería ahora. Pero gracias al Señor, tengo todo el dinero y Vadim no tiene acceso a él ni lo tendrá. Lo siento, pero ese fue otro argumento para elegirte, no necesitas dinero en absoluto. Tienes tantos de ellos. Mi padre, por primera vez, dio una respuesta masculina, corrigiendo los argumentos de Anastasia. Sabes que te atraparán. Trabajas durante días para hacer prosperar la empresa familiar. Pero nunca lo necesitaste. Ahora estoy seguro de que los hambrientos no pueden entenderlo. Una persona que creció en la pobreza nunca dejará de pensar en un trozo de pan. Y si además le preocupa la educación y el orden. Habrá problemas, que es en lo que me metí, añadió tristemente la mujer. Para ser honesto, estoy completamente confundido. Me imaginaba el proceso de convertirme en padre de una manera completamente diferente, Nastya. De hecho, nunca quise aplicarme el estatus de padre soltero. ¿Adivinas que todo lo que se diga hoy debería permanecer en secreto? Absolutamente cierto. Tengo que pedirte permiso para consultar con tus padres. No le di la oportunidad de hablar. Nastya, conoces a mis padres desde la infancia. La información no irá a ninguna parte de ellos. Entiéndeme. No puedo tomar esa decisión solo. No puedo ni quiero asumir esa responsabilidad. Este es un niño, un bebé. No tendré suficientes niñeras si tú no te conviertes. Necesita ayuda de personas cercanas. No tienes padres, cancélalos inmediatamente. Pero los tengo. Tengo que darlos a conocer y pedirles su opinión. Nastya se rindió. En esencia, no había nada que decir. Ella solo suplicó y juró que la información no iría más allá.
Sasha podría prometer esto. La conversación con los padres fue muy difícil. Papá neutralizó todo lo dicho, todas las explicaciones y dijo que apoyaría cualquier decisión de su hijo. Y, por supuesto, en la medida de lo posible, ayudará con su nieto o nieta. No era tan liberal. Ella, como todas las madres, quería para su hijo una familia normal y feliz, para que pudiera casarse con una buena chica y juntos tuvieran hijos. Lamentaba infinitamente a Nastenka, la conocía desde la infancia, desde el mejor lado, pero esto es una petición. A la madre le resultó muy difícil aceptar que la madre de su potencial nieto muera y que el propio niño dé a luz a una mujer extranjera. ¿Y el niño? No puede decir si tiene una enfermedad. La mujer tenía miedo de esta pregunta. Él era terrible y torpe, no en su lugar, pero ¿cómo podría ella de otra manera? Este es su nieto. Ella debe estar segura de que nada lo amenaza. Después de superar la naturaleza opresiva, preguntó qué era lo que el padre de Sasha no se atrevía a preguntar. Casi de inmediato dijo que tenía una forma ilegítima de la enfermedad y el material biológico fue examinado cuidadosamente. Esto calmó un poco a la ansiosa madre, pero no del todo. No todo salió como ella quería y, en general, no es típico. Y tal incertidumbre daba mucho miedo. Sin embargo, pensándolo bien, apoyó a su hijo y dijo que aceptaría absolutamente cualquier decisión de Sasha. Y por supuesto, será niñera de un niño y ayudará a todo el que pueda. Será su nieto, no puede ser de otra manera. El propio Sasha también dudó durante mucho tiempo. ¿Y quién hubiera podido tomar tal decisión? La propuesta de Nastia cayó como nieve sobre su cabeza. Después de largas luchas internas, decidió que no tenía sentido negarse. ¿Qué pasa con qué? ¿Puedes sentir pena por el nacimiento de tu hijo? Cuando anunció su acuerdo con Nastia, ella simplemente se alegró. La semana siguiente ya comenzaron a implementar paso a paso su plan planeado. Mientras Sasha estaba sentada y recordaba toda la historia que cambió drásticamente su vida, Vladislav Fedorovich recordó una conversación que Nastia inició hace poco más de 2 meses. El sacerdote vino a visitarla al hospital, como siempre, y al principio no ocurrió nada inusual. Inesperadamente, el cura tomó el toro por los cuernos y le dijo que necesitaba hablar con él en serio. Hay una conversación importante. Desde lejos, dijo que consideraba a Vladislav Fedorovich su segundo padre y esperaba que él no la rechazara. El hombre escuchó atentamente y en silencio lo que ella decía. Nastia, aparentemente, se estuvo preparando durante mucho tiempo para conversar, pensando en cómo guiarlo. Pero en el último momento se olvidó de todas sus emociones y, tras hacer una pausa melodramática, Anastasia dijo que quería que él le redactara documentos para que Vladislav Fedorovich se convirtiera en el tutor de su hijo. Al principio el hombre pensó que la monja deliraba, ¿qué carajo es un hijo? Después de leer algo similar, que reflejaba desconfianza interna y dudas sobre su idoneidad, la niña comenzó a explicar de manera sensual. Habiendo escuchado la historia completa, la madrina quedó simplemente en shock. Nastia y Sasha no solo decidieron dar un paso tan desesperado, sino que también lo ocultaron durante tanto tiempo. ¿Cuánto le cuesta ahora el bebé a Robert? Hace 4 días, fueron 8 meses. La monja sonrió. ¿Puedo conocerlo? Por supuesto. ¿Qué preguntas? Nastia llamó a Sasha y le pidió que trajera a su hijo. En 2 horas eran 4, sentados en la habitación y en silencio. Todos los ojos estaban fijos en el bebé. Ustedes saben sorprender. El hombre estaba en shock. Mientras Sasha y Robert iban al hospital, Vladislav Fedorovich. Aquí ella reveló sus cartas, todos sus planes para el futuro, que no se divorciaría de Vadim solo para enseñarle. Sería más fácil divorciarse, resulta que por ley está vigente la presunción de paternidad. Si estoy casado con Vadim, entonces él debería haber sido registrado automáticamente en el padre de mi hijo. En el registro nos dijeron que no había opciones y que solo entonces tendría que disputar la paternidad ante los tribunales. Encontré un abogado genial que colocó a todos allí en filas pares. La situación no es típica. Teníamos todos los documentos médicos que confirmaban inmediatamente la paternidad, y por eso fuimos a reunirnos.
El viaje a los tribunales ciertamente mancharía todos los planes. No quiero que Vadim se entere del niño antes de mi muerte. En general, mi testamento estará abierto y él se enterará de todo en su anuncio. Ya está todo decidido, cómo estará compuesto, qué habrá. Presentaron todos los documentos y yo firmé todo. Pero queda un momento sin trabajar. Robert tiene un solo padre. Día a día esto sucederá y solo quedará Sasha. Ahora he repensado muchas cosas en la vida y no quiero esperar nada. Sasha tiene padres. Y si le pasa algo, Robert estará con ellos. Pero quiero que tengas derechos en caso de algo. Incluso tengo que pensar en negocios y ¿en qué condiciones obtendrá a Robert? Para el solitario Vladislav Fedorovich en la vida, antes de Nastia, solo existía el trabajo. Estaba muy preocupado por su enfermedad. No hubo dudas. Estuvo de acuerdo con todo lo que le pidió una joven. Para él, ella era más querida y más cercana a todos, y después de la muerte de su amigo, su padre no. Lo único que le preocupaba mucho era la provocación de Vadim. Era bueno tratando con la gente, pero sentía que no podían tratarlo así. Que sería un verdadero imbécil. Aunque merecía esa relación, no se puede discutir con él. Nastia, estoy segura de que deberías hacerle esto a tu hombrecito. Es una persona desagradable. Deberías llevarte bien con él. ¿Por qué necesitas tal venganza desde la tumba? Dijo que pensó e inmediatamente se quedó dormido. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Lo siento, sí. Basta. Llevo 2 años pensando en ello. Vi cómo nació Robic, vi cómo Sasha lo ama a él, a sus padres, como amaban ellos al bebé. No necesito nada más, me he calmado. No te preocupes, dilo como está. Ahora me irritan mucho más aquellos que me hablan de alguna recuperación y sanación mística. En cuanto a Vadik, lo amaba muchísimo, le creía muchísimo y es un bastardo muy desagradecido. Vienen a verme al hospital como si estuvieran en huelga. Sus hijas lo traen aquí, ¿sabes? El hombre con una sonrisa amarga asintió. Todo el mundo a su alrededor susurraba al respecto. Vadim hacía tiempo que había dejado de ocultar secretos a sus adúlteros. ¿Y debería perdonarlo y dejarlo ir? No, él ama más el dinero. Lo castigaré con ellos. Que se construya castillos de aire. No sabrá sobre el testamento ni sobre Robert hasta el final. Será una sorpresa para él. Verás, te oculté todo, fue muy difícil. Quería presentarles a mi hijo de inmediato, pero me preocupaba mucho que nadie se enterara accidentalmente y se lo dijera a Vadik. Que haya tal despedida. Le escribí una carta. Notario lo transmitirá. Vladislav Fedorovich se sentó y pensó en hablar con Nastia. Sucedió hace casi 2 meses y desde entonces ha intentado convencerla varias veces. Parecía que era una muy mala idea. Pero ella se mantuvo sola y tuvo que dar un paso atrás. Después de todo, esta es su última voluntad. Tienes que ser respetuoso. Durante el repentino silencio que surgió en la oficina de notarios, todos pensaban en los suyos, y Vadim pensaba, o mejor dicho, regañaba a Nastia, maldecía, que luz estaba encendida. Las personas como él no pueden estar seguras de que la culpa pueda ser suya. Que el comportamiento de otras personas puede ser una respuesta absolutamente normal, pero es demasiado difícil. ¿Por qué buscar problemas en ti mismo? Vadim estaba allí de pie, colgado de la mesa, en una larga pausa. ¡Qué extraño! El silencio de Marina fue interrumpido. Intentó tomar al amante por el codo para sacarlo, pero él no iba a irse. No terminó, no dijo todo. Solo le interesaba el dinero y no veía el sentido de ocultarlo. Se volvió hacia Notarius y le preguntó, no se me permite nada. Soy imprescindible, o como se llame. Soy marido, los derechos del hombre fueron eliminados. Incluso Marina estaba molesta por tal comportamiento, por no hablar del resto. Solo el anciano Notarius, para quien tal comportamiento era familiar y esperado, no se sorprendió en absoluto. De conformidad con el artículo del Código Civil de la Federación de Rusia, que establece el círculo de personas con quienes se nombra una participación obligatoria en la herencia, usted no está incluido en él.
Además, estudié detenidamente su contrato matrimonial. Su texto se adjunta aquí. El anciano golpeó con su palma regordeta una carpeta gruesa frente a él. Ni siquiera tienes posibilidades de acudir a los tribunales. Aunque, naturalmente, usted conserva el derecho a dicho tratamiento. Si no está de acuerdo, puede intentar disputar el testamento. Por supuesto que disputaré. Todavía no está claro de quién proviene realmente esta calumnia que escribió a sus hijos. Vadim fue al. Incluso el habitual Vladislav Fedorovich, tranquilo y de sangre fría, de repente se puso rojo por la marea de la locura. Kakuda era un notario tranquilo. Para él todo se enmarcaba en el marco de una jornada laboral normal. No se sorprendió por nada, respondió a esto con calma. No solo los testimonios sobre el nacimiento de un niño, sino también documentos médicos que dan exquisitas respuestas a preguntas sobre su aparición en el mundo. Además, en el caso de la herencia, la solicitud del difunto contiene los resultados de la prueba de ADN, la investigación que confirma que la madre biológica de Robert Alexandrovich de Dobrolyubov es su esposa. Puedo advertirles de inmediato que el paquete completo de documentos se recopila en su totalidad para todos los casos. Puedo ver. Vadim quería verlo con sus propios ojos. No. Solo podrás familiarizarte con la parte que te concierne personalmente. Todos los demás documentos, especialmente los que conciernen a menores de edad, solo podrán divulgarse con el consentimiento de sus padres. No lo permito, por supuesto. Sasha instantáneamente dio una voz. Entonces Vadim Nikolaevich solo en caso de revisión judicial, si el tribunal lo considera necesario y exige estos documentos. Esto es lo que Vadim finalmente logró. Salió volando de la oficina, llamó ruidosamente a la puerta y gritó mientras corría que no la dejaría así. Su compañero resultó ser más paciente y educado. Se despidió y se fue, cerrando silenciosamente la puerta detrás de ella. ¿Nada que este idiota no haya firmado cuando le anunciaron el texto del testamento?, preguntó el notario Vladislav Fedorovich. Como él, a través de uno. Nada. Formalidad. Calma a su viejo. ¿Podemos ir? Robert quería ir al circo, ver a los animales. Ahora creo que eso es suficiente para él. Sería gracioso si no fuera tan triste. ¿Cómo podría Nastia contactarlo? La madrina estaba confundida por lo que vio. La pregunta era retórica. Los hombres rápidamente firmaron los documentos donde era necesario. Se dieron la mano y se separaron. Vladislav Fedorovich. Ayudé a Sasha a coger al pequeño Robert y bajarlo con el cochecito. ¿Vendrás con nosotros? Quiero dar un paseo, respirar un poco de aire. Y el bebé lo necesita. Por supuesto que daré un paseo. Durante un rato caminaron a mi lado y guardaron silencio, escuchando el susurro de las ruedas del cochecito en el que llevaban al bebé que dormía tranquilamente. ¿Crees que Nastia estaría contenta con cómo lo hago? Finalmente, Alejandro formuló su preocupante pregunta. Estoy seguro de ello. Eres simplemente un gran padre. No puedes quitarle los ojos de encima. Eres uno y el mismo. Nastionin, el padrino, lo animó. Para ser honesto, no puedo pensar en nada más. Sabes, creo que Nastasia te contó que estaba disuadiéndola de lo que acababa de pasar. Estás hablando de esa iglesia con el testamento y de cómo se enteró de Robert. Vladislav Fyodorovich guardó silencio y se limitó a asentir. Por supuesto que lo dijo, respondió Sasha. He estado hablando de eso todo el tiempo. Esta idea no me gustó nada desde el principio. Es un tipo desagradable, enojado, estúpido y mercantil. ¿Por qué lo provocaría? Honestamente, incluso sentí la necesidad de decirle cuando nació el bebé, pero Nastia así lo ocultó. Pensé que no tenía derecho a hacer eso. De alguna manera me convencí de que ella simplemente no quiere conectarse con él y nos deja estos problemas a nosotros. Y hoy lo vi con esta puta, no fui tímido. Y ahora no estoy seguro de que hice bien cuando no insistí por mi cuenta. Su reacción, expresión facial, cómo caminaban las putas, horror. Era necesario deshacerse de él antes.
Además, leí el contrato matrimonial, era posible echarlo en un segundo. Y ahora debo el derecho del representante del heredero. Vaya y quítele directamente todos sus objetos de valor, el coche, muévase del apartamento. No quiero verlo. Creo que Nastia tampoco quería. También cumplió su papel. Y venganza. Quería vengarse porque lo amaba, para no decirlo después. Ella lo amaba mucho y este mal amor no encontró otra salida. Mi pobre niña. El hombre secó la lágrima que caía de la mejilla del traidor. No. No estés triste por ella. Ella pidió no hacer esto, solo pidió todo el amor que le teníamos, para enviárselo a Robic. Sasha acarició la espalda del padrino de su mejor amigo. Mientras los hombres hablaban de sus propios recuerdos y se compartían recuerdos, Vadim y Marina los observaron desde el auto y también discutieron el mismo tema. ¿Y qué? ¿No recibirás nada en absoluto? Eres un tonto. Te lo dije, eso es todo. No hay posibilidad de salir de este lío. Está bien, vámonos. Necesitamos tomar algo valioso y trasladarlo a mi apartamento. 3 días después, cuando Alexander reunió fuerzas morales para ir a la casa de Nastia, no había nadie allí. Se estaba preparando para un duro enfrentamiento e incluso se llevó consigo a 2 personas del servicio de seguridad para protegerse de problemas innecesarios. Pero Vadim entendió todo correctamente y se mudó a lo suyo. Por supuesto, no sin sus propios beneficios. De la casa sacaron muchas cosas, objetos que eran valiosos, pero que podían atribuirse al individuo, es decir, más o menos, la legitimidad que el marido de Nastia intentaba conservar. El propio Vadim se sentaba en su pequeña cocina, en un apartamento que le habían quitado a sus padres, y bebía amargo. Su Marina lo dejó, lo cual era bastante esperado. ¿Por qué necesitaría un mendigo? Vadim se sentó y pensó en cómo había llegado a ese punto. Antes le pagaban y ahora una joven y hermosa chica acepta dinero para estar con él. Por supuesto, no joven y deprimido, debido a sus pecados, Sigula se culpó a sí mismo por todos los problemas. Naturalmente, en su versión, la culpable de lo sucedido fue su esposa, quien bebió toda su vida y finalmente rompió con la herencia. Esperaba tanto dinero. Lo que será un momento para un hombre de negocios exitoso con un montón de activos, con tal pérdida, fue muy difícil de compensar. Como Nastia le dijo correctamente a Alexander, Vadim construye castillos de aire en su cabeza. Él realmente los construyó. En sus sueños era joven, hermoso, exitoso y muy rico. Y por culpa de ella lo perdió todo. Resultó que ya no era tan joven y hermoso como antes. Esto lo demostró perfectamente Marina con su licencia fídica. En la despedida, ella le dijo muchas cosas agradables, que no necesitaba a nadie, que era un pobre borracho que estaba. El examante finalmente dijo la verdad, porque fingir ya no tenía ningún sentido. Debido a la ex esposa, se agregó que ahora él tampoco podría tener éxito ni ser rico. La posibilidad de convertirse en un hombre de negocios exitoso se derrumbó como un castillo de naipes. Durante casi 2 semanas de su vida, Vadim tomó el primer trago. Quería alejarse de la realidad. Fue muy difícil compensar este dolor. Como típico egoísta infantil, no consideró en absoluto su culpabilidad. La raíz de todos los problemas y la encarnación de la atrocidad diabólica fue su esposa muerta. Después de todo, cuando se casó con ella, él era el sueño de cualquier dama rica, y se convirtió en una persona sin hogar, todo gracias a ella. Constantemente se equivocaba y se convenció de que toda la culpa era solo de Nastia. Naturalmente, el poder del odio ganaba impulso cada día que pasaba. En una de las ceremonias matutinas, Vadim finalmente decidió que era suficiente, que de esta manera no tendría éxito y que ni siquiera su ex esposa se vengaría. Como le pareció a él, ella solo se alegraría y se divertiría al verlo arrastrarse al abismo de la adicción al alcohol. El hombre aún así decidió tomarse las riendas, no beber durante varios días. Acudir a una consulta jurídica en un estado más o menos decente. De repente se dio cuenta de que no todo estaba perdido ante él, que tal vez había al menos alguna posibilidad de obtener al menos una pequeña parte de la herencia. Antes esperaba tener toda la
pero ahora estaría contento incluso con una pequeña cantidad. Se sintió humillado hasta la médula cuando hace unos días llegó gente de Vladislav Fedorovich. En realidad, Vadim fue violado, le quitaron las llaves del auto y la confianza que Nastia le había dado fue destrozada. Uno de los Ambalov dijo, ¿no sabían que el fideicomiso pierde su fuerza jurídica tras la muerte de la persona que lo entregó? Vadim se sintió herido y moralmente destruido. Lo colgaron en la parte posterior de la cabeza para que pudiera hablar más rápido donde estaban escondidas las joyas de Nastia. No pensó ni por un segundo que había hecho algo mal. De hecho, después de robar las joyas de su esposa de la casa, pensó que tenía derecho a hacer algo. Llevaba casi 3 años sufriendo sin motivo alguno. ¿Le dieron alguna compensación? Ante sus propios ojos, Vadim dibujó su retrato de casi un santo que no abandonaba el lecho de su esposa enferma. Se olvidó de su pasión por el juego, el alcohol y su actitud molesta hacia su esposa en esos momentos. Es una cualidad muy conveniente para esos egoístas irresponsables, que solo se aman a sí mismos y se dibujan en sus cabezas un retrato sin ningún defecto. Vadim llevaba tanto tiempo convenciéndose de su indecencia y perfección que él mismo creía en ello y estaba dispuesto a demostrarlo con su propia boca. Con todos estos pensamientos, y en la injusticia del borracho y su propia honestidad e indiferencia, se encontraba en un periodo de desintoxicación. Al final resultó que, ya se sentía atraído por el alcohol, lo que sorprendió a Vadim. Quería beber desesperadamente, pero solo se aferró al hecho de que se convenció una vez más de lo bueno que era y de lo injustamente que lo habían arrojado, de cómo debía levantarse e ir a luchar por sí mismo, defender sus derechos e intereses legales. Fue con tal mensaje que necesitaba ayuda y apenado, acudió a una consulta jurídica. La linda joven simpatizaba mucho con él y parecía estar completamente de su lado. Cuando el asunto llegó al punto en que era necesario asesorar al cliente, ella dijo firmemente que no había opciones. Verá, usted mismo firmó este contrato matrimonial. Rara vez se compone de forma profesional y cuidadosa. Simplemente no puede reclamar nada de lo que haya adquirido en el matrimonio de bienes. Esto es si hablamos de la eliminación de una parte de la masa hereditaria que le habría sido entregada en el marco del régimen matrimonial de bienes comunes de los cónyuges. Pero de aquí no hay nada que sacar. No existía tal régimen. Está excluido de este acuerdo matrimonial. ¿Y qué pasa con la herencia? Notarius me dijo en el anuncio del testamento que no entro en el círculo de herederos. ¿Cuál se considera acción obligatoria? ¿Cuál se considera parte obligatoria de la herencia? Sí. La ley establece claramente la lista de dichas personas. Está cerrado. Realmente no entras en él. ¿Podría realmente mi esposa redactar un testamento excluyéndome del mismo? Sí, claro. Y tú podrías hacer lo mismo. El testamento tiene por objeto cambiar el orden general previsto en la ley. Aquí ocurre exactamente lo mismo que con el contrato matrimonial. Usted, al firmarlo, ha modificado el régimen de propiedad conjunta de los cónyuges, prescrito por la ley. El testamento cambia el orden de herencia prescrito por la ley. Si no hubiera testamento, su cónyuge heredaría paralelamente a su hijo. Esta orden, cambió su última voluntad. ¿Puedo argumentar esto? Siempre puedes intentarlo, pero no hay posibilidades. Te lo digo abierta y honestamente. No hay base para reconocer la voluntad. El acuerdo de devolución con Nadezhda decidió aclarar con su voz a Vadim. La misma cosa. No existen declaraciones estándar de empresarios que intentan salvar su capital. Si quieres saber mi opinión profesional, no gastaría mis nervios y mi dinero en canchas inútiles. Claro. Las últimas esperanzas cayeron en saco roto. Disculpe, no entendí nada. Dijiste que si no hubiera testamentos escritos, heredaríamos con su hijo al mismo nivel, a iguales distancias, ¿verdad? Sí. Si no hay testamento, la herencia se hace conforme a la ley. En este caso, los herederos son llamados a la herencia por turnos. Primero, el primer turno. Si no hay herederos, el segundo y así sucesivamente. En este caso particular, su cónyuge no tuvo padres, usted es cónyuge y hay un hijo solo.
Entonces ustedes dos se habrían dividido toda la herencia. La niña explicó pacientemente los matices. Porque en cada secuencia de herencia se nombra una lista clara de personas. En la primera fila, se trata de los padres, los hijos y el cónyuge del heredero. ¿Y qué pasa entonces? Si el heredero muere en el testamento, depende de cuando muere antes o después de la apertura del testamento, es decir, la muerte del heredero. Esto es sustancial, en la medida de lo posible. Si el heredero muere en el testamento antes de que se abra el testamento y no hay ninguna indicación del heredero, entonces el testamento se restablece y el heredero se rige por la ley. Si muere después de abierto el testamento, existe un concepto de transmisión de herencia. Su esencia es breve en el sentido de que el difunto después de la muerte del heredero ya es heredado por los herederos de este segundo fallecido. Creo que estoy confundido. ¿Puedes explicarlo con los dedos? Con los dedos, de forma aproximada y aplicable a su caso, si el hijo de su difunta esposa muere ahora mismo, entonces todos los bienes de su esposa serán heredados por su padre legal, como primero su único heredero. ¿Cómo es eso? Gritó Vadim, llegó en un estado de rabia ciega. Así está prevista la ley. El asesor jurídico se alejó de la mesa al escuchar tal reacción ante una seca exposición de los hechos. Esto es cierto. Si no confía en mí, puedo llamar a mi colega o mostrarle el puesto de derecho civil. No, no hay necesidad de esto. La ira ha cambiado el amargo sentimiento de desesperación. Después de pagar la cuenta, salió y llamó con fuerza a la puerta. ¿Es realmente imposible que este maldito abogado hable todo en un lenguaje sencillo, explique todo con normalidad? Vadik estaba enojado consigo mismo. Y nuevamente no encontró fuerzas para aceptar la situación, para hacer las paces con ella. No, estaba buscando a los culpables. Esta vez la chica fue la culpable, quien simplemente le habló de sus posibilidades. Pero, por supuesto, en la cabeza de Vadim, el principal monstruo que arruinó toda su vida era Nastia. Ella tiene la culpa de todo. ¿Por qué abandoné a este maldito niño? Estaba enojado. Y si realmente lo necesitara, me lo habría dado a luz. ¿O qué más? Ella habría tomado mi material. Una mujer desagradable. Parecía que no podía acceder a la información sobre por qué ella se comportaba de esa manera. ¿Y por qué quería que el padre de su hijo fuera otra persona, pero no su marido? Y su comportamiento ahora, lo más brillante y colorido posible, ilustraba por qué Nastia tenía razón. El malvado Vadim aplastó todo lo que había dentro de él. Ella se estaba expresando afuera y regresó con él, quemando todo a su paso. Fue al autobús y pensó por qué, por culpa de su esposa, lo obligaron a bajar tanto, que ella y solo ella tiene la culpa de todo. Tenía sed de venganza. Es una pena que esté muerta y no pueda apuñalarla, pensó. Muchas veces apenas contuve mi prisa, asegurándome que mi paciencia sería generosamente recompensada. Comenzó a pensar en cómo le gustaría vengarla y qué podía hacer ahora. Un enfermo que llegó al extremo y no entendió esto. Sus pensamientos llegaron al punto de que quería ir a discutir sobre su tumba. Pensó en lo que era caro para ella y en lo que le causaría el mayor sufrimiento. La respuesta estaba en la superficie y él la vio. Robert, de mente estrecha, Vadika tenía prisa. Caminó y sonrió porque finalmente se le ocurrió su plan de venganza. Por supuesto, quedaban muchas dudas y estructura por resolver, pero lo principal fue que él mismo decidió. No, no iba a hacerle daño. Peor. Mucho peor. ¿Cuál es la principal pesadilla de una madre? No poder ayudar a su hijo en problemas. Eso es lo que decidió hacer. El plan era sencillo y brillante para su inflamada imaginación. Para secuestrar al bebé, llevarlo a la ciudad vecina y arrojarlo al orfanato en una semana para que no pudieran relacionar los hechos exactamente. Por supuesto, el niño no es recién nacido, pero aún es demasiado pequeño, ni siquiera tiene 1 año. Así que no podrá recordar nada y está bastante indefenso, lo cual era necesario. Los pensamientos sobre venganza y fantasías sobre ella le calentaron el alma, sí, por supuesto, ella estaba con él. Hacía mucho tiempo que no sonreía así.
Sin embargo, desde el exterior, esa mueca parecía bastante aterradora, pero al marido de Nastia no le importaba en absoluto. Incluso se podría decir que estaba feliz. Pensando en todos los pequeños detalles, sufría de euforia. Su odio hacia él no estaba cerca y no podía dañar a Nastia. Pero su esposa la conocía lo suficiente como para imaginar cómo sufriría la desgracia de su hijo y la imposibilidad de ayudarlo. La conciencia y la comprensión del sufrimiento de su esposa le brindaron una enorme satisfacción. Cuando la cabeza del hombre se resolvió teóricamente, comenzó a pensar en el lado práctico del asunto. Era necesario descubrir todo sobre los movimientos de Robert y con quienes sale de casa para idealmente elegir el lugar y hora para cometer el secuestro. Vadim conocía bastante bien a Alexander en su vida pasada e incluso conocía a sus padres. Él estaba en su casa. Ahora ni siquiera era necesario saber dónde vivían exactamente padre e hijo, en un apartamento de la ciudad o en el patio trasero de una familia. Vadim fue a la oficina de Sasha para localizarlo y así encontrar al bebé. No pasó mucho tiempo esperando. Ahora el hombre ha adquirido un nuevo estatus de padre e intentó permanecer en la oficina por un corto tiempo. Al final, se llevó el trabajo. Subió al auto y se fue a casa. Vadim lo siguió, manteniendo la distancia. Cuando el coche del padre de Robert salió del centro de la ciudad, quedó claro que se dirigían a las afueras de la ciudad. Esto complica el plan. Vadim estaba algo molesto. En las élites de las afueras del pueblo, la seguridad reforzada se encontraba tanto en el territorio de todo el asentamiento como en la casa personal de Dobroliubski. Vadim lo sabía con seguridad. Cuando estuvo convencido de que Sasha definitivamente se había vuelto hacia el lado del pueblo de sus padres y que simplemente no había ningún lugar a donde ir más lejos, el propio Vadim pasó. No se dio la vuelta, no quería llamar la atención innecesariamente. Solo en este momento Vadim finalmente comprendió las dificultades que tendrá que enfrentar para implementar su plan. No se sabe cuánto tiempo habrá que pasar en el bosque con binoculares en el sentido literal para estudiar el orden del día y el movimiento de los pequeños. ¿Valió la pena volver a sopesarlo todo? ¿Vale la pena el juego? Absolutamente. Vadim, que hablaba solo, cuya psique flotaba notablemente después del anuncio del testamento. Esta perra rompió mi vida y yo voy a romperle la vida a ella, idiota. El heredero rico, el hombre que se rió a carcajadas, vivirá en todo el estado, y su madre observará desde arriba y comprenderá que es culpa suya. Si tan solo un hombre notara los cambios que le ocurrían y lo llevara al médico. Todas las personas, al final, consiguen aquello por lo que se esforzaban. Como decía Voland en la obra de la maestra Margarita, ten miedo de tus deseos, tienen la propiedad de cumplirse. Vadim deseaba desesperadamente la muerte de su esposa y creía que esto le traería satisfacción, creía que lo haría solo y rico. No siempre los deseos se cumplen como esperábamos. Todo lo que pasó podría servirle como una importante lección de vida, pero a Vadim no le gustaban las lecciones y no lo beneficiaron. Siempre ha sido responsable de sus errores, sin intentar comprender la situación y tratando de encontrar una razón para sí mismo. Pero en lo que Vadim no estaba a la altura es en el logro de objetivos. Si se hubiera metido algo en la cabeza, por muy estúpido que fuera, incluso en el proceso, habría terminado el caso. Desafortunadamente, este caso no fue una feliz excepción. Durante 2 días no siguió a la policía, pero preparó todas las condiciones necesarias para su conducta. Vadim caminó por todo el territorio hasta encontrar la elevación perfecta. Necesitaba un lugar donde se pudiera ver perfectamente todo el pueblo y, lo más importante, la casa de Dobroliubski. También era importante que nadie viera al propio observador. Su cabecera debería estar bastante escondida. El hombre no escatimó esfuerzos ni tiempo hasta encontrar un lugar que le pareciera ideal en todas las relaciones. Más de una semana, Vadim no se levantó ni amaneció y se apresuró a ir a la aldea rural y permaneció allí hasta altas horas de la noche. Observaba constantemente con binoculares todo lo que pasaba en la casa, quién y cuándo llegaba, cuándo se iba. Estaba escribiendo una nota con cuidado para no perderse nada. Resultó que el niño estaba ocupado por el padre, la abuela y la niñera.
Este es el hueso principal de las personas con las que salió de casa. Alexander y su madre eran personas absolutamente inadecuadas para la implementación del plan planeado. Ambos conocían perfectamente el rostro del marido de Anastasia y supieron señalarlo inmediatamente. Por supuesto, supuso que lo interrogarían, pero esperaba escapar. Al fin y al cabo, este niño es heredero de dos grandes empresas. ¿Alguien canceló el secuestro para pedir rescate? En este sentido, la niñera fue elegida como víctima del ataque. Ella vino y se fue a una hora determinada y caminó con Robert por los mismos lugares, por la misma ruta, lo que no podía dejar de agradar. Las estrellas se juntaron especialmente para Vadim. El miércoles, después de un día de paseo con un bebé que dormía tranquilamente en un cochecito, la mujer salió del territorio del pueblo. Por un pequeño sendero del bosque, llegó a un pequeño claro, donde, obviamente, la estaba esperando la misma niñera de otro pueblo cercano. Charlaron, Vadim incluso escuchó sus risas y caminó con el cochecito. Para que el plan funcione, debe ser fiable. No hay necesidad de perder el tiempo. Fue en exceso. Esto Vadim lo entendió perfectamente. Por lo tanto, decidió observar las actividades varias veces más seguidas para comprender este sistema, o más bien una excepción. La situación es delicada y requiere gran precisión y confianza. Vadim dejó temporalmente de vigilar la aldea todos los días. Esto solo atraerá la atención de alguien. Tenía que pasar desapercibido. Ahora solo venía los miércoles, cuando su niñera salía a caminar. Y aquí todo estaba claro, como por reloj. Salía todos los miércoles y caminaba por el sendero del bosque fuera del alcance de la seguridad de la aldea rural. Fue simplemente una suerte increíble e inaudita para el secuestrador. Vino 4 miércoles seguidos para asegurarse de que el sistema no fallara. Cuando la cuarta vez vio a la niñera salir del pueblo, se fue sabiendo que volvería al miércoles siguiente a la misma hora, pero ya se iría con el niño. Vadim calculó cuidadosamente todo el camino de la niñera, donde sería más conveniente atacarla. Para el ataque compró una potente descarga eléctrica, la compró en el bazar local y pagó en efectivo para que fuera imposible localizarlo. Pensó en todo paso a paso. Para que esto suceda de una manera que no estaba planeada. Del mismo modo se compró un viejo coche nacional, un coche de confianza, por supuesto. Robó el número de matrícula y metió el coche en el coche. Calculó dónde tendría que dejar el coche, de modo que estuviera lo suficientemente cerca para correr, pero no tan cerca como para que alguien lo viera. El hombre pensó en su propia apariencia, en ocultar su figura y su rostro, de modo que fuera imposible reconocerlo. Los pensamientos sobre el secuestro se convirtieron en un hábito. Se durmió con ellos y se despertó pensando en lo mismo otra vez. Además, incluso empezó a soñar con cómo secuestra a Robert y hasta el más mínimo detalle. Para el día señalado, perdió casi kilogramos y se convirtió en una sombra de sí mismo. Incluso una mirada rápida a Vadim ya indicaba de inmediato que esta persona debería estar amenazada. Y otros estados obsesivos. El miércoles aparcó en un lugar que había elegido de antemano y empezó a esperar. Los minutos resultaron ser horas y Vadim llegó 2 horas antes, cuando la mujer salió a caminar con el niño. Este tiempo le pareció eterno. Una espera tan larga impulsó la mente de una persona que ya se encontraba en un estado emocional inestable. Media hora antes de la hora habitual. Se trasladó a la calle, al puesto de observación, y allí fue elegido de antemano como lugar de ataque. Cuando Vadim vio que la niñera caminaba por el sendero y empujaba el cochecito delante de él, se le subió el corazón a los talones. Una planificación tan larga le llevó por completo a no comprender que esto realmente tendría que hacerse. Totalmente en serio, tendrás que acercarte a una mujer desconocida, empujarla y golpearla con una descarga eléctrica. Luego, saca al niño del cochecito y corre con él hacia el coche. Resultó que en mi cabeza imaginaba que sería completamente diferente, como en un juego de computadora, y aquí todo es real. Aquí está esta mujer, aquí está el cochecito, en él hay un bebé que mira alrededor del mundo con curiosidad. Por su naturaleza, Vadim no era propenso a la violencia y era bastante difícil pasar por alto. Sin embargo, recordó por qué planeó todo esto.
Recordó ese odio furioso hacia Nastia y salió corriendo del refugio. La primera parte del plan se implementó sobre una base de 5 puntos, como la organización que estuvo por encima de todos los demás elogios. Pero entonces su majestad se interpuso en el camino. Vadim corrió hacia la niñera del niño y sin dificultad la empujó fuera del carro, luego cayó al suelo y golpeó con una descarga eléctrica debajo de las costillas, presionando el botón. Una poderosa carga eléctrica atravesó el cuerpo de la mujer y ella, agachada, apagó. Fue necesario sacar al bebé del cochecito y correr con él hacia el coche. En esta etapa, todo llegó a un punto muerto. Vadim se vio obligado a sentarse en una colchoneta frente al cochecito para desatar los cinturones de seguridad con los que estaba abrochado el bebé. De repente el secuestrador escuchó un fuerte sonido y un dolor ardiente en el lado derecho. Cayó al suelo en la posición de un embrión. Robert, asustado por los sonidos y cambiando bruscamente las imágenes frente a sus ojos. Al segundo siguiente, su conciencia ya había abandonado a Vadim. Había recobrado un poco el sentido, solo cuando un anciano estaba parado frente a él con un traje de jaeger de pueblo y respiraba sobre él con en 2 aldeas de élite vecinas. Su anciana estaba casi en el medio, un poco más lejos del claro donde se reunían las niñeras de los pueblos vecinos. El ama de llaves del seto estaba bien escondido detrás de una espesa vegetación y Vadim simplemente no lo vio. Resultó que ese día el tío Misa estaba de compras en una tienda local, donde acababa de comprarse una bebida caliente para la resaca. Siempre llevaba una pistola en su doble cañón. Es un hábito a largo plazo. Como más tarde le explicó al policía, si tienes el arma a la espalda, es como si estuvieras ahuyentando al negocio y no te estás calmando. Es conveniente. Fue así como, al regresar de la tienda, el aguilucho vio una actividad sospechosa mientras se expresaba. Miro, hay una especie de villancico, todo de negro, y por la mañana además, pensé, veré qué piensa de Selma. La antigua costumbre y la astucia del cazador, por supuesto, permitieron al tío Misa moverse por el bosque en absoluto silencio, para no asustar a los salvajes. Además, conocía esta zona mejor que sus 5 dedos. Bueno, entonces hice fila para esos árboles. Le mostré al hombrecito con mi dedo, dándole una explicación. Me quedo y miro. Disfruto del césped, al mismo tiempo que muestro estado de alerta. Escuche, se derribó y se volvió hacia el policía que redactó el protocolo. Pensé que era una mentira y no recibiré nada por eso. Ni siquiera lo maté. No, los médicos dijeron que viviría. Y solo te darán una medalla y dinero para que los familiares te animen. Se alegró tanto de que se hubiera evitado el crimen y no mintió al departamento, que le perdonó incluso la familiaridad, que roza el insulto. Vio que hablaba sin malas intenciones. Y la mujer dijo, oh, cómo se sacó de su sorpresa. Incluso me desmayé. Ella está bien ahora, no te preocupes. No te preocupes por lo que pasó después. Descansas en el césped, muestras tu estado de alerta. Y luego vi a este bastardo de repente estremecerse ante la mujer, la derribé, la golpeé, pensé que quería enojarse con ella. Y trata de quedarse con el niño. Bueno, le di una bofetada. La marca está fuera. Sí, la distancia allí es pequeña. Sabía con certeza que subiría al ring de boxeo, de lo contrario no podría pelear. Allí, en centímetros, el niño estaba sentado en la silla de ruedas frente a él. Bien, ¿estás bien, tío Miss? Ahora serás una celebridad local. Ya hay periodistas ahí, te quieren fusilar. Vamos, firma los protocolos y adelante. Caliéntate bajo los rayos de gloria. No, no iré, no puedes ir. ¿Por qué? No quiero, iré solo, ¿puedo? Por supuesto, en todo caso, sabes que definitivamente te llamaremos. Ven inmediatamente por teléfono, ¿de acuerdo? Bueno. El tío Miss caminó tranquilamente hacia sí mismo dando un rodeo, para que nadie lo siguiera. Le pareció que no había hecho nada especial. En su lugar, todos harían esto, como no ayudar cuando ofenden a quienes no pueden protegerse. Esta es la educación que aparentemente tampoco romperás. Alguien llamó cortésmente a la puerta de la casa del tío Misa.
Adelante. Gritó el dueño levantándose de él. Qué felicidad que hayas pasado por allí en ese momento. Gracias por no pasar. Alejandro estaba a punto de llorar de sentimientos desbordados. El día era demasiado rico y sacudió fuertemente al joven. Dime, ¿cómo podría agradecerte? ¿Qué estás haciendo? No hay nada que decir gracias. ¿Cuáles son las cuentas cuando el niño está en vísperas? El tío Misa estaba realmente sorprendido de que le agradecieran esto. Sin embargo, Sasha siguió insistiendo. Bueno, si tienes tantos principios, puedes invitarme a un magarij y un cigarrillo. Nunca es demasiado. Por supuesto, no hay preguntas. Escuche, y si no es un secreto, este mentiroso no se separó de mí, me querían secuestrar por dinero, sí, ¿cómo comprar? Sí, pregunte. Ah, lamentablemente allí todo es mucho más complicado. Bueno, dime si no es difícil. Vivo aburrido aquí en un vacío de información, como dicen. Hace mucho que no hay nada. Está bien, hijo, pondré una tetera, me sentaré y vamos. Sasha empezó a contar todo lo que les pasó durante el año. Sobre Nastia, su enfermedad, la loca idea de cómo se convirtieron en padres, cómo murió y cómo finalmente vengó a su marido. Después de eso, comenzó a contar todo lo que supo de la policía. Al final resultó que, Vadim fue honesto en sus planes. Al parecer, se dio cuenta de que no tenía sentido defenderse y que era mejor contárselo todo a sí mismo. Como dijo un capitán, se sintió fuertemente insultado por pensar que estaba tratando de ganar dinero. Fue acusado de venganza. De hecho, Sasha estaba muy feliz de que el tío Misa preguntara e incluso insistiera en la historia. Él mismo quería hablar con alguien sobre esto, compartirlo. Por supuesto, los padres se enteraron de lo que pasó antes que él y conocieron toda la historia. Él mismo llamó y le contó todo a Vladislav Fedorovich. Pero todo esto no fue así. Estaban parcializados. Y nunca habrían dicho lo que realmente piensan, siempre defenderían el lado de Nastia y Sasha. Pero el propio Alejandro quería una opinión imparcial. Pensó que lo hicieron en vano con Vadim, que lo provocaron a esta confusión mental, a esta obscenidad, lo empujaron al deseo de vengarse. Y si se tratara solo de él, Sasha no habría reflexionado tanto, pero todo lo hecho por sus padres. ¿Regresó con su bebé? Esta fue la principal diferencia entre Vadim y Sasha. Uno nunca se culpaba por lo sucedido, para que no sucediera. El otro, por el contrario, tenía prisa por reflexionar sobre su comportamiento. ¿No es él mismo el culpable? Al final, no pudo soportarlo, y después de terminar la historia, le preguntó al tío Misa, como un observador externo, como una persona desinteresada, ¿crees que lo llevamos a esto? Nosotros somos los culpables de su desesperada venganza. Cheu. Hablas en serio, hombre. Eres un adulto, pero eres tan estúpido. Si Vadik hubiera encontrado una razón, no te habría necesitado. Juzgas por ti mismo. Se casó por el libro verde. Era un tramposo como el último transeúnte. Se comportó como un sinvergüenza con una esposa enferma. Y se convenció de que ella tenía la culpa de todo. ¿De qué tiene ella la culpa? Por una vez ella respondió, no aguantó, no tragó. Golpea el más enfermo de la billetera. Al contrario, bien hecho. A la mujer se le ocurrió ese plan y fingió estar viva. Esta astuta verdad de Souchi, a los ojos de un simple campesino, realmente animó a Alejandro. Pensó profundamente en cada palabra dicha por el tío Misa. Ahora también te debo un buen consejo, sonrió el hombre. A cambio, el águila solo lo saludó con la mano, ya eran amigos. El tío Misa prometió mirar el fuego y no olvidarse del niño. Escuché en alguna parte que los chinos parecen tener tanta fe o sabiduría. Dios sabe cómo llamarlo bien. En general, si salvaste la vida de alguien, entonces responderás para siempre a esa persona. Así que no te preocupes por tu Robic, yo también miraré aquí. El jajer sonrió y cumplió su palabra. Visitaba la casa con regularidad y siempre era un huésped bienvenido. A pesar de su amor por el abuso,
nunca vino a la mesa, y siempre se negó a venir a la mesa, inmediatamente fue a jugar y hablar con Robert. En su rostro, el niño encontró a otro miembro de la familia al que amaba. 9 meses después, el tribunal condenó a Vadim y lo condenó a 7 años de prisión. Durante este largo periodo de tiempo, todos en la casa se calmaron más o menos y empezaron a vivir de nuevo su habitual vida tranquila. La familia finalmente pudo respirar un poco. Vladislav Fedorovich visitaba regularmente al niño y caía en picada con él, cumpliendo diligentemente con los deberes que le había encomendado la monja. Alexander conoció a una madre solitaria cuya hija va al mismo grupo de jardín de infantes que Robert. Sus relaciones se han desarrollado muy bien y los niños se llevan bien entre ellos. Toda la familia espera que esta vez todo vaya bien en su vida personal y que Robic tenga una madre y una hermana amorosas, tal vez incluso más de una. Pero, por supuesto, Sasha, como prometió Nastya, nunca permitirá que Robert olvide a su propia madre. Él constantemente habla de ella, le muestra al niño sus fotos y videos con su participación, recordándole constantemente que mamá ama mucho a su hijo y que siempre está con él. Y lo guarda, aunque no lo vea.